Me presento, soy el ingeniero Klaus Kukushka de Schneider Electric. Yo estoy en Schneider Electric en la parte de media tensión y apoyo aquí a mi compañero Miguel Huerta, que también está aquí presente. Y el día de hoy venimos con la presentación para la capacitación de transformadores trial. Quizá ustedes ya conocen un poco sobre este transformador, a lo mejor lo han escuchado antes. Es un transformador que es de tipo seco, encapsulado, y en general pues ya tiene bastante tiempo que está pues en el mercado. Desde, pues desde los años 80 está la primera planta que, en Francia, y a lo largo de los años pues se han abierto otras plantas. Anteriormente también teníamos una planta en Brasil donde fabricábamos estos transformadores, pero actualmente estas serían las que muestro ahora, son las plantas que están actualmente funcionando. Se han vendido alrededor de 170,000 transformadores en todo el mundo, por lo cual pues, sabemos que es un transformador que tiene pues, características muy buenas y ha tenido buena aceptación. Un poco de la historia, pues como comentaba, desde 1982 se hace la primera venta de trial y a lo largo de los años pues ha ido mejorando el producto, se ha evolucionado bastante, sobre todo en los últimos años con la entrada de la oferta conectada, misma que pues vamos a tocar más adelante y con más detalle. Pero es a partir de, digamos que del 2019 a la fecha, que pues hemos evolucionado bastante con esta oferta. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Vamos a tocar rápidamente el tema de las características generales del transformador y posteriormente nos vamos a enfocar también en, digamos, las características más nuevas que ya tenemos disponibles para el transformador. Digamos, en materia de seguridad, con las clasificaciones ambientales. También ya tenemos a disposición clase H para el aislamiento térmico y, como mencioné hace un momento, la oferta conectada. Empezamos con la parte de características generales. Me va a apoyar, como mencioné, mi compañero Miguel Huerta, a quien cedo la palabra ahora. Gracias, Klaus. Buenas tardes, mi nombre es Sí. Miguel Huerta. Estamos aquí en la parte de atención a distribuidores, en especial venta de proyectos. Como lo menciona Klaus, Klaus da soporte al área de media tensión, a la unidad de negocio de Power Systems. Y un servidor, pues, sirve como apoyo para el distribuidor cuando hay situaciones técnicas o comerciales. Pues bueno, iniciando sobre estas partes principales de los transformadores triales, tenemos que este transformador trial trae 3 sensores PT100 que sirven como termómetros para los estudios de termometría. Tiene ruedas que bien sirve para poderlo mover de un lado a otro. No quiero decir que lo vamos a estar moviendo constantemente, sino que sirve para tener un mejor desplazamiento al punto de conexión, y también sirve para el efecto de la ventilación de las bobinas cuando son de ventilación natural. Puntos de levantamiento son los que sirven para poder levantar el transformador, colocarlo precisamente donde va a ser el acoplamiento, ya sea con barra o con cable. 2 terminales de tierra, tanto para aterrizar el lado de media y de baja, y terminales de baja tensión estañadas. Esto con el fin de que las terminales de baja tensión no se opaquen con el tiempo y puedan permanecer estéticamente limpio y que tenga una apariencia más amigable el cobre. Por favor, Klaus, ¿puedes dar la otra? Bien, sí.
Que como características estándar, nuestro trial cumple con la norma IE 676-11, que nos habla de todo lo que debe de cumplir un transformador de potencia, en especial los tipos secos. Como ustedes podrán ver, solamente están encapsulados en una de epóxica, es 100% seco, no necesitamos algún medio o algún líquido para la disipación del calor o para el medio de enfriamiento, por lo cual pues es un transformador amigable y con el medio ambiente, ya que puede enfriarse por medio de un ventilador o como lo comenté anteriormente, por aire natural. Cumplimos con 3150 kVA. Esto es nuestro transformador más pequeño. En promedio de una elevación de temperatura cumplimos con la clase F, 150 grados centígrados, con un gabinete IP31, que es para uso interior contra objetos sólidos y contra gotas de agua que caigan verticalmente. Esto no quiere decir que puede estar expuesto a una lluvia, pero sí puede protegernos al derrame de algún líquido que no tenga presión. Cumple con una altitud de 2.400 metros, ventilación natural y como característica estándar la impedancia es de 6%. Pero pues también podemos hacer adaptaciones o como un pedido especial, podemos cumplir pruebas bajo IEEE, llegamos hasta 20.000 kVA. Actualmente ya tenemos una clase H con una elevación de temperatura de 180 grados centígrados. Eso más adelante nuestro compañero Klaus nos va a dar más detalles sobre lo que les estoy comentando. Tenemos también la opción de gabinetes IP35, que es un gabinete de tipo exterior contra objetos sólidos y contra rocíos en todas direcciones de baja presión. Pues sí puede ser como para un efecto de uso exterior para protegerlo contra lluvias, o el IP44, que es igual de tipo exterior contra objetos sólidos más robustos y contra rocíos en todas direcciones. Las altitudes son superiores a 2.400 metros. Cumplimos con ventilación natural o con aire forzado, que ya es mediante unos ventiladores que tenemos ahí colocados en las bobinas y puede enfriar de manera forzada el transformador. Y podemos trabajar de impedancias desde el 4% hasta el 11%. Con lo que les comentaba de la ventilación forzada, pues esta aplica cuando existe un evento temporal de sobrecarga. Pero esto a su vez puede existir un sobrecalentamiento dañando los aislantes y los devanados. Para esto es recomendable la ventilación forzada. Esto hace que tengamos un 40% de extra potencia, pero también debemos de considerar estos 4 factores que es la sección transversal del cableado o de la brida. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de tener el techo libre para que el aire pueda correr libremente y que no tengamos alguna obstrucción del aire, del paso del aire y que las bobinas se puedan enfriar de manera adecuada. El valor nominal del interruptor de la protección, también debemos de contemplar ese sobredimensionamiento que estamos aquí comentando, que la potencia del transformador crece un 40%. La ventilación del cuarto eléctrico también debe de ser amigable con esta ventilación forzada. También debemos considerar un aire acondicionado o un auxiliar para poder tener una ventilación más fina. Y pues la vida útil de los ventiladores pues también son reemplazables, ¿no? O sea, eso quiere decir que pueden llegar a dar de sí y los tengamos que intercambiar. Klaus. Bueno, esto ya los dejo con mi compañero Klaus, que es quien que nos va a presentar esto a partir de esta diapositiva. Sí, muchas gracias, Miguel.
Aquí presentamos accesorios opcionales que podemos integrar en la oferta del transformador. Van desde relés de protección, como podemos ver aquí el relevador de protección para temperatura, que es un relevador donde, digamos, recibe las señales de las ondas PT100, de las que les comentó mi compañero. Y tiene este relevador dos, digamos, prealarmas para poder, digamos, controlar diferentes eventos. Por ejemplo, llegado a un umbral de temperatura, se pueden accionar los ventiladores, por ejemplo, o se puede mandar una señal a, digamos, algún interruptor aguas arriba, cuando también la temperatura llega a un nivel muy crítico. Esto lo maneja el relé NT935, que casi en su mayoría los transformadores ya vienen con ellos, con este tipo de relevadores. Nuestra oferta estándar cuenta con estas ondas PT100, de manera que, pues un tanto no es un accesorio opcional, pero sí es un accesorio que casi que siempre viene, ¿no? En nuestras cotizaciones, para las soluciones de transformadores. También tenemos pues, relé de protección de neutro, cuando se trata, por ejemplo, de transformadores con conexiones estrella-estrella, por ejemplo, pues es un opcional que se puede colocar. El gabinete, como ya comentó mi compañero, puede ser, de manera estándar, es IP31 para servicio interior, pero como también mencionó Miguel, pues podemos poner un gabinete para uso exterior. ¿No? Digo, lo mencionamos como un accesorio opcional porque también el transformador puede cotizarse sin gabinete, ¿no? Puede ser IP00, ¿no? En caso de que no sea necesario un gabinete, que vaya a ser instalado, digamos, a lo mejor un cuarto eléctrico, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por supuesto, también la opción para colocar apartarrayos aquí en las conexiones de media tensión. Usualmente, pues estos accesorios, pues, digamos, no son muy comunes que se soliciten en un transformador, sino usualmente vienen colocados en un tablero de media tensión que esté aguas arriba, por ejemplo. Pero pues siempre hay casos donde se requiera poner los apartarrayos junto a los transformadores. ¿No? Bushings para colocar aquí las conexiones de media tensión. Por lo general se colocan donde, digamos, se puede ver en la imagen en medio, donde están la conexión en delta de las bobinas del transformador. Van aquí conectadas los cables de media tensión, pero de ser necesario, pues por a lo mejor una entrada de los cables por la parte superior, podemos colocar unos bushings para hacer este tipo de conexiones. Almohadillas antivibración, lo que ya había comentado mi compañero Miguel. O sea, el transformador cuenta con unas ruedas para no solo transportarse, o sea, para llevarlo a su sitio final, también para hacer mantenimientos y sobre todo para el tema de vibraciones. Entonces se coloca una almohadilla para evitar o para absorber estas vibraciones. Los ventiladores que ya mencionó mi compañero son ventiladores, si no me equivoco, son 6 por transformador, 3 de un lado, 3 de otro, que están colocados en la parte inferior, que tienen su flujo a través de las bobinas, ¿no? Esos serían accesorios opcionales que podemos colocar dependiendo del proyecto. Ahora bien, lo que comentaba en un principio, vamos a tocar una de las características nuevas de nuestro transformador, que tiene que ver con temas de seguridad, con las clasificaciones ambientales que van de acuerdo a la normativa IS. La primera, pues es la clasificación ambiental, que la conocemos como de la E0 a la E4. La E4 aparece en la normativa IS, pero en su versión 2018, que es la versión más actual de esta normativa IS, y que nuestro transformador trial pues, sí cumple con esa nuevo, digamos, las demandas que exige esta clasificación para poder considerarse un transformador tipo E4. ¿Y qué significa o qué es lo que tiene que cumplir un transformador para que sea considerado como una clasificación E4? Pues básicamente tiene que cumplir, o digamos, un desempeño digamos, con
con alta resistencia a condensación y también una alta contaminación, ¿no? Contaminación me refiero a no solamente pues, polvo, etcétera, sino, por ejemplo, sustancias en alguna planta donde podrían ser a lo mejor un poco corrosivas, etcétera, ¿no? O todo aquel contaminante que pudiera entrar en las bobinas del transformador. Tiene que además ser capaz de soportar niveles de humedad que sean mayores a 95% de humedad. Eso es, digamos, la máxima de las categorías que esta clasificación tiene y el trial estamos en cumplimiento con eso. Por supuesto, esto trae como ventajas y que el transformador es garantía de que va a tener un suministro, un servicio continuo y, y también va a tener, o sea, este servicio va a ser de manera extendida con el entorno, ¿no? Que es precisamente un ambiente rudo o muy difícil. Por ejemplo, ¿dónde podría considerarse que pueda ser importante una clasificación E4? Pues un transformador o transformadores que tengan acceso directo al ambiente, como por ejemplo que estén, digamos, sin gabinete quizás, o que, pues como mencioné antes, que estén sometidos a, digamos, un ambiente con contaminantes. Digamos, áreas de alta densidad industrial puede ser muy importante esta calificación. También, pues, digamos, en general, sitios donde pues, el nivel es muy elevado de contaminación y de temperatura, ¿no? Por ejemplo, también podría ser cercanas una instalación cercanas al mar, por ejemplo. Podría ser bastante útil considerar especificar un transformador con una clasificación tipo E4. La siguiente clasificación se refiere más hacia la parte climática, hacia la parte de temperaturas. Y pues aquí para que un transformador pueda ser considerado como en cumplimiento con la clasificación C4, que en este caso también nuestro transformador trial está en cumplimiento, es que debe poder resistir una temperatura ambiente y de operación también, tanto de operación como de almacenaje de hasta menos 50 grados. Es decir, o sea, bueno, difícilmente tenemos en México un lugar donde pues opere o no un transformador que estemos a menos 50, pero sí hay lugares, por ejemplo, sobre todo en los estados del norte, que sí tenemos temperaturas bastante bajas. El hecho de que tengamos esta clasificación, tenemos también como ventajas que va a tener nuestro transformador una resistencia bastante buena a choques térmicos. Va a tener un comportamiento superior a cambios, digamos, súbitos o drásticos de carga. Va a tener un rendimiento óptimo con estas condiciones ambientales bastante severas, o sea, en caso de temperaturas muy, muy bajas, ¿no? Esto, pues, digamos, en última instancia, pues va a traer una vida útil más óptima, más larga al transformador. En tercer lugar, pues está también y muy importante en los transformadores, pues es la clasificación que mide o que se refiere a la resistencia al fuego. F0 en realidad es cuando pues, no existe ningún tipo de riesgos, o es un ambiente donde está muy, muy controlado y el riesgo de que haya un incendio pues es nulo. Entonces, por lo tanto, un transformador F0 pues puede ser instalado ahí. Sin embargo, pues todos sabemos que un ambiente donde no hay riesgo de incendio, pues es casi que a lo mejor como un unicornio, ¿no? Casi no se ven, ¿no? Por ahí. Entonces, también nuestro transformador está en cumplimiento con la F1, donde pues se requiere que los transformadores tengan pues resistencia, ya sea de manera inherente por la construcción del transformador, los materiales que utiliza, pero también, por ejemplo, en nuestro caso tenemos la ventaja que nuestro transformador está fabricado con materiales que no solo evitan o mitigan la flamabilidad y digamos que evitan pues, contribuir al incendio de alguna manera, porque el trial está construido a base de trialúmina hidratada,
que es un componente que en contacto con el fuego, por ejemplo, se descompone en alúmina, o sea, se genera alúmina, que a final de cuentas eso nos ayuda mucho porque forma una especie de blindaje refractario que protege el resto del transformador. También esta reacción química provoca también la creación de vapor de agua, que pues en principio pues eso ayuda mucho a que el transformador sea autoextinguible, ¿no? Entonces, estas son las razones más importantes por las que el transformador cumple perfectamente con la normativa IEC, en especial la clasificación F1. También dentro de esta normativa, la normativa misma exige un nivel importante, o sea, digamos muy bajo en este caso, de descargas parciales. Las descargas parciales, recordando, se define como la disipación de energía que es causada, digamos, por un campo eléctrico intenso y que está muy localizada, por ejemplo, en lugares de impurezas en el aislamiento. Es decir, aquí estamos calificando justamente la calidad del aislamiento y en cierta forma también con esta garantía que el aislamiento va a poder tener, digamos, un nivel máximo de descargas parciales menor a 5 picocoulombs, que es la medida en la que la IEC lo está colocando. Tenemos que tener un nivel, digamos, inferior a esto, ¿no? Para poder cumplir con, con esta certificación de igual manera. Esto, por supuesto, como mencioné, pues ayuda a evitar el envejecimiento del aislamiento, ¿no? Y por lo tanto la vida útil va a ser mayor. Después tenemos, como mencionaba al principio, la clase H, que se refiere digamos, al aislamiento térmico del transformador. Esto es algo nuevo, no lo teníamos, si no me parece, el año pasado, fue que salió la oferta de aislamiento clase H. Anteriormente solo teníamos clase F, que como podemos ver aquí en la presentación, en la tabla, esta es una tabla que elabora la IEC 676-11, donde indica más o menos cuáles son los niveles no más o menos, exactamente, ¿no? Los niveles de temperatura que debe de soportar el aislamiento del transformador. Digamos, pues, los materiales aislantes, en este caso que es utilizados en la construcción de las bobinas del transformador, son precisamente los que determinan la temperatura máxima del trabajo del equipo. Digamos, la mayor resistencia a la temperatura de los materiales aislantes determinan esta clasificación. Es decir, ¿cómo calcula uno esto? Realmente la IS lo que nos indica es sobre una temperatura ambiente de 40 grados y el punto más caliente del transformador que tenga un diferencial de 15 grados, la elevación de temperatura que puede haber es lo que dice en la columna de la derecha por ejemplo, en clase F, la máxima va a ser de 100 grados y en la clase H va a ser de 125. Entonces, podemos ver que para la clase H, pues son 25 grados más sobre la temperatura ambiente de 40 y 15 grados del punto más caliente. Entonces nos dan eso dan 55 más 175, pues dan 180 grados, ¿no? Y de ahí sale este valor, ¿no? De la clase H. ¿Esto de qué nos sirve? Por ejemplo, esto es muy importante, por ejemplo, cuando la instalación de un transformador pues requiere, va a estar sometida a cargas, pues digamos, pues mayores a las habituales, por ejemplo, o también simplemente donde pues, se desea extender la vida útil también del aislamiento, la cual pues se espera que, considerando que la instalación del transformador donde uno usualmente colocaría un transformador clase F, si coloca uno clase H con esas mismas condiciones, la vida útil promedio esperada va a ser alrededor de 15 veces más
que en el estándar de clase F, ¿no? En el punto más caliente, que es, en inglés le llaman el hotspot del transformador, ¿no? En lo que mencioné hace un momento, también colocando un transformador de clase H, donde digamos, el requerimiento es, digamos, correcto para clase F, vamos a tener la posibilidad de manera continua, eh, colocar una carga que sea un 15% más a la nominal. Esas serían ventajas importantes, sobre todo en, pues digamos, sectores donde usualmente vemos esto, que en mi experiencia es mucho de oil and gas, ¿no? Donde Pemex, todo esto, pues usualmente sus normativas piden este aislamiento. Me imagino también data centers, que se requiere, por ejemplo, ahí un control de temperaturas, pero pues sería muy conveniente tener un transformador quizás clase H para extender también pues la vida útil del aislamiento y también poder colocar carga inesperada, ¿no? Pues a lo mejor carga a futuro con el mismo transformador. En realidad hay muchos segmentos donde esto puede ser bastante útil, ¿no? O sea, quizás donde en mi opinión podrían ser un poco menos, pues a lo mejor es en instalaciones en centros comerciales, en edificios grandes, quizás, pues ahí a lo mejor no pudiera ser que no aplique tanto, pero bueno, en fin, esto es dependiendo mucho de las características particulares de cada proyecto. Y ahora voy a entrar a la parte de la oferta conectada, que es pues algo que estamos promoviendo mucho en Schneider Electric, debido pues a situaciones que hemos llegado a ver pues, a lo largo de los años en varias instalaciones, y nos enfocamos principalmente en tres posibles causas de falla que hemos visto que son las más comunes pues, en las instalaciones. La primera siendo conexiones que están deficientes, que son pues, conexiones que están flojas o que la superficie estaba contaminada o que a lo mejor ya estaba desgastada y por lo tanto pues están haciendo un contacto deficiente y un calentamiento derivado de eso, ¿no? Entonces, más o menos ocurren, o sea, de todas las fallas, más o menos el 25% de ellas se basan principalmente en este desperfecto. Actualmente lo que se hace aquí pues es hacer un rapiete de terminales de manera a lo mejor periódica, aunque a lo mejor, o sea, sin necesitarlo o no, a lo mejor pues hay que hacer este tipo de paros para poder hacer el rapiete de conexiones. O por otro lado también se pueden hacer las inspecciones termográficas para estar controlando las temperaturas, pero esto requiere, en la mayoría de los casos, cuando hay una falla, pues sacar toda digamos, toda la carga, ¿no? Para poder reparar estos desperfectos. Pues, también el mismo monitoreo pues no puede ser, es periódico, a fin de cuentas no tenemos un monitoreo pues 24/7 de este tipo de cosas. El segundo, digamos, la segunda causa de fallas más importantes la vemos también por el impacto que tienen ambientes difíciles o severos, como son condensación, contaminación, también diferencia de temperaturas, que es algo que pues casi todos los componentes eléctricos pues adolecen. Pues esto también puede ocasionar bastantes paros y en realidad para evitar esto al día de hoy lo que lo que más se usa pues es realizar una inspección en sitio, ¿no? No hay mayor pues, digamos, medida hasta el momento. Y por otro lado también el tema de mantenimiento, pues es algo que también sucede más o menos en la misma magnitud de las veces. Se debe principalmente a pues, mantenimiento que no se dio de manera adecuada. Quizás no seguir un programa de mantenimiento y entonces también los tiempos entre un mantenimiento y otro pues, son bastante largos. Y aquí lo que empieza a sufrir pues es nuestros embobinados, ¿no? Al final, pues los embobinados, su aislamiento y pues es donde pues más tenemos una situación de posibles fallas. Entonces, Schneider Electric pues, busca atacar estas fallas con, digamos, soluciones que son conectadas para poder no solo darse uno cuenta que las cosas pueden llegar a fallar rápidamente,
sino que uno puede evitar hacer los monitoreos periódicos porque estos sensores estarán reportando de manera continua los valores, por ejemplo, de temperatura, que son los sensores TH110, y son sensores muy simples, son sensores que se colocan pues, en las conexiones, básicamente. Por ejemplo, en un transformador tenemos, pues si no me equivoco, son 12 sensores en diferentes puntos. Tenemos cuatro sensores conectados digamos, en las barras de baja tensión y tenemos 9 conectados en la parte de media tensión. 3 de ellos están en los taps, que también forman un punto ahí caliente, ¿no? Un posible punto caliente. Ya sea en conexión delta o en conexión estrella, los sensores se pueden instalar ahí. Si ya hay un transformador que no los tiene en sitio, pues la oferta es bastante, digamos, amigable para el tema de, a lo mejor, de hacer un upgrade, porque los sensores se pueden conectar realmente sin un cableado. O sea, estos sensores se comunican de manera inalámbrica a un concentrador para poder estar reportando los valores de temperatura, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues la instalación es mucho, mucho más sencilla. En el caso de los sensores TH110, que son los que estamos viendo en la parte de la izquierda, no requieren de alimentación. Estos sensores, cuando se conectan en las barras, la misma corriente que fluye por ahí autoalimenta a los sensores. Entonces, o sea, no vamos a tener problemas en este tipo de sensores donde la batería a lo mejor se agotó y pues dejó de reportar, ¿no? En el caso de los sensores CL110, no tenemos esa bondad, porque estos sensores van colocados en la parte interna del gabinete. Y el objetivo de estos sensores es medir la humedad y la temperatura que hay en el interior del gabinete, o bien si no tiene un gabinete el transformador, pues en la cercanía del transformador, y está reportando estos valores también al mismo sistema, ¿no? De manera que si hubiese digamos, que la condensación estuviera incrementándose, entonces vamos a tener un aviso por parte de estos sensores, que también son inalámbricos, pero al no estar conectados, digamos, en la barra, o sea, en la parte viva del transformador, estos sí requieren una batería. No obstante, la batería pues sí tiene muchos años de vida, entonces también no es algo que vamos a estar haciendo periódicamente, ¿no? También de igual manera, pues se coloca uno de estos sensores dentro del gabinete. No hace falta conectar pues más, ¿no? Y finalmente también tenemos el monitoreo en las bobinas, que esto es algo que ya veníamos comentando, pero, o sea, con nuestras ondas PT100, por ejemplo, y el relevador NT935, ya lo traen los transformadores, pero ahora lo que estamos haciendo es conectar esto a una solución pues, más integral, ¿no? Con los sensores que ya tenemos aquí, los dos primeros, más las ondas PT100, para poder tener un diagnóstico completo del transformador y que este diagnóstico se puede visualizar de manera remota también. Ahora voy a entrar, por ejemplo, en cómo hacemos, o sea, los 3 niveles o las 3 opciones, por decirlo así, que existen para esta oferta conectada. El primer nivel le llamamos Connected Enable, que es el más sencillo. Digamos, este paquete o este primer paso que tenemos consiste en únicamente los sensores TH110, que son los sensores de temperatura, y las ondas PT100. Estas, por ejemplo, se conectan a una aplicación en un dispositivo móvil, por ejemplo, puede ser un teléfono o puede ser una tablet, mediante el protocolo Zigbee. Entonces, con la cercanía del dispositivo al transformador, va a estar recibiendo digamos, las mediciones que traen los sensores. Y entonces podemos visualizar esto, así como se puede ver aquí en la parte de la derecha, en una aplicación que es bastante intuitiva, no hay realmente mucha complicación.
y se puede ver de manera muy clara pues el estatus de las temperaturas tanto de los puntos calientes, o sea, de conexiones, como también de los devanados. Entonces, todo esto se puede monitorear en la parte, o sea, de manera remota, con un teléfono, con la aplicación que le llamamos Sysergy Thermal Connected App, ¿no? Que es pues, una de varias que tenemos aquí disponibles, pero esta sirve para hacer este tipo de monitoreos. La cercanía más o menos tiene que estar dentro de un radio de 10 metros. Más allá de 10 metros, quizás la señal no se recibe correctamente, pero pues 10 metros ya es suficiente como para incluso a lo mejor en algunos casos ni siquiera tener que entrar al cuarto eléctrico para tomar las medidas. Entonces, pues esto puede ahorrar también un poco de tiempo, ¿no? Es bastante más práctico que hacer quizás mediciones con cámaras de estas termográficas u otras, ¿no? A lo mejor de otras maneras, a lo mejor, o hacer los reaprietes, por ejemplo. Entonces, pues esto ayuda mucho también para evitar a lo mejor tener que hacer reaprietes y tener que hacer a lo mejor alguna libranza quizás por tema de conexiones defectuosas. Se puede hacer justo cuando digamos, la aplicación o los sensores están indicando que hay una elevación de temperatura. Entonces se evitan a lo mejor muchos paros en este sentido. El siguiente nivel que tenemos aquí ya es un poco más complejo, ya tiene, como pueden ver, existen 3 capas que manejamos nosotros, que es la parte de productos conectados, la parte de Edge Control, que son digamos, sistemas o de monitoreo que son remotos, por ejemplo, un BMS, etcétera, un SCADA también. Y el tercer nivel, que es la parte de análisis, es un servicio que Schneider oferta, o sea, digamos, oferta y ofrece para que en caso de no contar a lo mejor con un sistema de monitoreo local, pues existe una nube de Schneider Electric donde pues se pueden visualizar pues todos estos parámetros de los transformadores. Schneider Electric ofrece este servicio y pues digamos alarmas, reportes mensuales o semanales o etcétera, los puede hacer Schneider Electric en lugar de hacerlos con un SCADA o con un sistema de monitoreo, por ejemplo. Pero como tal la oferta, o sea, nos vamos a enfocar ahorita en la parte pues, de los fierros, ¿no? ¿Qué es lo que trae la oferta? ¿Qué es lo que va a traer un transformador? Cuando nos vamos al siguiente nivel que se llama Connected Plus, o sea, Enable Plus, que es el siguiente nivel de conectividad que tenemos y como se puede ver, pues ya involucra pues, muchos más componentes. Aquí ya aparece el sensor también que es de ambiente, que es el CL110. Y estos dos, tanto el TH110 como el otro, el CL110, reportan ahora no a una aplicación en un teléfono, sino que a un concentrador Zigbee que se conecta a su vez a un PLC, que lo tenemos aquí. Bueno, pues, todos estos componentes ya quedan dentro de una caja de baja tensión, le llamamos SMD Box, que se coloca, digamos, junto al transformador. O sea, va colocada afuera del tablero, en la parte posterior o sea, del gabinete, ¿no? Entonces, de ahí los sensores que están dentro del transformador reportan a esta caja de baja tensión, vamos a llamarle, donde tiene ya todos los componentes que vemos aquí, tanto el relevador térmico, que es el NT935, que todos los transformadores casi todos tienen. Incluimos también el concentrador que ya menciono para recibir las señales de los sensores. Las ondas, por supuesto, como mencionamos ya, reportan al relevador de temperatura, pero todo esto va a un PLC. El PLC ya nos permite, por ejemplo, de ahí salir a una pantalla, una interfaz HMI, por ejemplo, que está en la misma caja de baja tensión, que se puede ver de manera, digamos, local, como está, bueno, aquí la pantalla es un poco pequeña, pero estaría haciendo la función de la aplicación del celular. Y la idea que es de aquí también nos podemos colocar una salida a un sistema, pues, digamos, aguas arriba de monitoreo, o un SCADA mismo que ya exista, o etcétera, ¿no? Entonces también
Todos estos valores al final se van a reportar a una escala quizás existente o quizás que sea nuevo, pero vamos a tener esa posibilidad de hacer eso, ¿no? Por cierto, toda esta información, tengo entendido, es mediante Modbus, TCP/IP, pero por supuesto también podemos colocar algún gateway para hacer algún cambio. A lo mejor no sé si se requiera en otro protocolo, pero de manera estándar, si no me equivoco, es Modbus. Finalmente, también existe la opción, porque sabemos que el transformador pues no siempre va solo, que vaya en conjunto con un tablero de media tensión. Anteriormente hubo una plática similar sobre nuestros tableros de media tensión, donde en realidad ahí también colocamos estos componentes para evitar tener la caja de baja tensión instalada en el gabinete del transformador. Se colocan todos estos componentes que ya vimos, o que, bueno, casi todos ellos, se colocan en una caja de baja tensión que está montada en el mismo tablero y, digamos, la información de los sensores del transformador, pues es recolectada en el concentrador que va a estar en una caja más pequeña, siempre va a haber una caja de baja tensión, donde va a estar colocado el concentrador y el relevador de temperatura, pero de ahí se reporta hacia todo el sistema que vimos anteriormente, pero ahora va a estar colocado en el tablero de media tensión. Esto pues ayuda porque si tenemos ya existente un tablero, donde también podemos colocar los mismos sensores que ya hemos platicado, tenemos digamos, una posibilidad de tener el monitoreo de manera más local dentro dentro del tablero, donde también se reporten la información que viene del transformador. Entonces, esto funciona muchas veces cuando el transformador pues está cerca, porque como mencioné, pues tiene que estar todo esto a 10 metros de radio. Pero pues se ofrece así, le llamamos el paquete Trial Connected Combo, porque involucra también digamos, la misma solución, pero en el tablero de media tensión. También, por supuesto, de ahí, pues podemos reportarlo a un SCADA, como en el caso anterior, y básicamente eso es la misma arquitectura. Pero manejamos, como mencionó aquí, esta opción también. Y con eso, pues concluyo la parte pues de la oferta conectada. También concluimos aquí la presentación. Y pues que pues me reitero aquí a sus órdenes por si hay algunas preguntas. No sé si se hicieron preguntas por el chat o algo así, pero pues estamos a sus órdenes para cualquier duda. No, da igual nuestros compañeros de Electron nos puedan comentar si hay preguntas o si van a abrir micrófono, no sé. No, Klaus, no tenemos preguntas. Ok, perfecto. De todos modos, quisiera pues retirar aquí No mi... te creas, mira, nos acaban de hacer una pregunta. Ah, va, Y perfecto. nos preguntan que si cuentan con protocolo para CFE. Entonces, nos referimos protocolos CFE a DNP3, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero pensar eso. En ese caso, lo que no tenemos aquí, o sea, tendríamos que colocar un gateway para poder hacer eso, porque como mencionaba, el protocolo estándar de todo este sistema de la oferta conectada es Modbus TCP, pero pues ya sea que pongamos un gateway para hacer esa conversión y de esa manera podemos tener la posibilidad de tener otro protocolo diferente. En este caso, por ejemplo, estoy imaginándome DNP3, ¿no? Pensando que ese es al que se está refiriendo con CFE. Mi experiencia con CFE siempre ha sido ese protocolo. No sé si sea otro, pero aplicaría lo mismo. Ok, perfecto. No sé si haya otra pregunta. Si no, pues para reiterarme aquí a sus órdenes, o sea, si ahorita no surgen las dudas, pero posterior Sí, a esta presentación, sí, pues Klaus. también, ¿no? También nos preguntan que qué potencias manejan.
Potencias del transformador. Mira, tenemos una oferta estandarizada que va de 300 kVA a 3000 kVA más o menos, que creo que eso lo vimos al principio de la... A ver si me puedo pasar al principio de la presentación. Me voy a pasar hasta allá, a ver, rápidamente. Acá. 3150 kVA en la parte estándar, en nuestra oferta estandarizada, pero pues llegamos hasta 20 MVA, ¿no? Que es, digamos, la parte máxima, ¿no? La potencia máxima que podamos llegar con transformadores trial, ¿no? Incluso es un poco más si tuviera ventilación forzada, ¿no? Pero claro, no, la idea no es poner un transformador de 20 MVA para una carga, no sé, de 25 MVA y que le pongan el ventilador. O sea, no sería digamos, la mejor de las especificaciones, pero bueno, se puede, ¿no? Perfecto, Klaus. También nos preguntan una consulta respecto al coeficiente de dilatación. Em, ¿cuál es mejor, el trafo en aluminio o cobre respecto a la resina epóxica? Pues mira, es así con una exactitud de cuál es pues ese porcentaje, la verdad no lo tengo, pero lo que sí puedo comentar es como manejamos nosotros también embobinados en aluminio y embobinados en cobre, en realidad lo que estamos buscando aquí, sí, pues, digamos, un transformador en aluminio va a ser mayor, o sea, el tamaño va a ser un poco más grande. ¿Por qué? Porque el aluminio es un conductor, digamos, no tan bueno como el cobre. Es bastante bueno, pero el cobre es mayor. Pero nosotros estamos garantizando aquí pues, las mismas pérdidas, tanto en un transformador de aluminio como en uno de cobre. Pues he escuchado que, o sea, que el aluminio sí ofrece, por ejemplo, ventajas en la parte o sea, en cuestiones térmicas, pero con exactitud no tengo ese dato, me lo puedo llevar de tarea para buscarlo y pues ponerme en contacto e indicarlo, ¿no? Perfecto, Klaus. Pues parece que no tenemos preguntas. No te creas, a ver, permíteme. Mm, A ver, creo que puedo ver el chat yo. Sí, no. Parece que son todas. Ajá. Sí, son todas las preguntas que tenemos, Klaus. Pues sí, sin problema. Entonces, sobre todo para esta consulta sobre el coeficiente de dilatación, no sé si me podría poner acá su correo o no sé si hacerlo a través de ustedes, a través de Electron, para pues hacerle llegar aquí el dato que estaba preguntando, que no pudimos ahorita pues, proporcionarlo. No sé si me puede poner su correo para que me pueda poner en contacto. Nos preguntan, ¿cuántos años tiene de vida en lugares con una ventilación mínima? El transformador en una ventilación mínima, pues depende de qué tan mínima, creo. O sea, sobre todo es el tema de la temperatura, ¿no? Lo que comentaba en la parte de la clase H del transformador. Eh, digamos que de manera estándar tenemos 30 años de vida útil, siempre que se manejen las condiciones adecuadas, ¿no? O sea, es decir, no exceder a lo mejor una temperatura ambiente de 40 grados, por ejemplo. No sé si 40 es poco, ¿no? Pero de esa manera nosotros, o sea, si nos mantenemos en los parámetros que indica la IEC, por ejemplo, o que también nosotros mismos plasmamos en el manual de operación y mantenimiento, Schneider garantiza la vida útil de 30 años. Pero bueno, la verdad es que estos transformadores pueden tener una vida útil mayor, ¿no? Sobre todo si tenemos temperaturas a lo mejor que no están, digamos, vamos a pensar en una de 25 grados promedio. Entonces, probablemente con los mantenimientos adecuados,
pues podamos superar incluso los 30 años de vida útil. En una ventilación mínima, pues tendríamos que a lo mejor considerar qué temperatura pues están en ese lugar, ¿no? O sea, con esa ventilación mínima, qué temperatura estamos teniendo. Pero bueno, si nos mantenemos en el rango, pues sí, mi respuesta sería 30 años. O más quizás, ¿no? O sea, mucho depende también. Perfecto, Klaus. Pues ahora sí Muy bien. parece que fueron todas las preguntas. Ok, muy bien. Pues aquí entonces, como comentaba, me reitero a sus órdenes y las dudas surgen después, pues estoy a sus órdenes, a lo mejor aquí a través de Electrón.